principales. Es inflamatoria, quiere decir que está mediada por el sistema inmunológico al 100%. Esta inflamación va a ir destruyendo las vainas de mielina del sistema nervioso central y que este va a tener como característica la neurodegeneración. Quiere decir que la persona va a ir perdiendo progresivamente facultades corporales. Pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, pueden ser cognitivas. Ahora, no se entiende al 100% todavía cómo se origina esta enfermedad. Sin embargo, lo que ya se sabe es que tenemos células que genéticamente están predispuestas a reaccionar contra las vainas mielinas y el aparato absorbiano. Es muy diferente al síndrome de Guillain-Barré, que van a ver también más adelante. Esta afecta principalmente el sistema nervioso periférico, pero que produce un problema de mímica molecular, que es decir, por una confusión de moléculas comienza a destruir los nervios, por así decirlo. En este caso es completamente distinto. Tenemos células que eventualmente se van a activar al nivel de contacto con los sistemas de la base de mielina y van a empezar a atacar las neuronas del sistema nervioso central. Aparte de la esclerosis múltiple, es que esta neurodegeneración se va a causar por una inflamación persistente. Quiero que entiendan dos cosas. Uno, que la esclerosis múltiple tiene una fase activa o aguda y una fase subaguda o de no actividad. Pero esta enfermedad va a tener dos variantes, que la vamos a ver un poquito más ampliamente en el desarrollo de la clase. Una es la forma remitente, recurrente, o sea que va a estar permanentemente reactivándose y puede ir empeorando, o una forma persistente, es decir, que la persona va a ceder la fase activa de la enfermedad, pero no va a dejar de empeorar. Entonces, es una enfermedad que más que matar a la persona, va a llevar a la invalidez. Y creo que la tercera, cuarta causa de invalidez en personas jóvenes tienen. ¿Cuál es el problema que tenemos también aparte con esto? El tratamiento que se tiene hasta el momento para la enfermedad solo controla la fase activa, es decir, solo controlamos los brotes, pero no podemos detener la degeneración del sistema inmunológico, del sistema nervioso. Eso quiere decir nuevamente lo mismo, discapacidad a largo plazo. Ahora, para buena suerte de todos nosotros, no es una enfermedad común en nuestro medio, es una enfermedad propia de la raza caucásica, con algunos picos que pueden presentarse en asiáticos, sobre todo en Corea y Japón. A nivel de Latinoamérica, la incidencia es bastante poca. Nosotros llegamos a 10 a 20 casos prácticamente por cada 100.000 habitantes al año. Y la verdad es que es muy poco frecuente. Tiene una prevalencia relativamente mayor en mujeres, como cualquier enfermedad que afecta al sistema inmunológico. Donde escuchen autoanticuerpos, y la prevalencia siempre va a ser mayor en mujeres, en cualquier enfermedad autoinmune, ¿correcto? Y como les mencionaba, tiene por característica, como toda forma autoinmune, debutar aproximadamente en la segunda década de la vida. Es una enfermedad que sobre todo va a afectar a personas jóvenes, pero que últimamente, por motivos que tampoco se entienden del todo bien, se está encontrando un segundo pico de diagnóstico a partir de los 55-60 años, que es bastante menor que el otro, pero sin embargo se está empezando a presentar, sobre todo, igual, donde prima mucho la raza caucásica. Y a nivel de Latinoamérica, pues únicamente hay un país que cumple con eso, que es Argentina. Respecto de los factores de riesgo, tampoco se tienen factores de riesgo completamente claros. Sin embargo, se sabe que muchas exposiciones como las que vienen en este cuadro están directamente asociadas aumentando el riesgo de la enfermedad de 1 a 2 veces, ¿correcto? Y se van a dar cuenta que son factores muy en común. El tabaquismo es muy común en cualquier enfermedad inflamatoria. La infección por Epstein-Barr, que es característicamente una de las infecciones que tienen por característica la posibilidad de modificar el genoma humano. Y
genera inflamación persistente. Y esto se ha visto asociado a diferentes tipos de cánceres y otras enfermedades, incluyendo el lupus. El déficit de vitamina D se ha visto asociado a personas que viven en países nórdicos, sobre todo, península escandinava, Canadá, Groenlandia, precisamente por la falta de exposición a la luz solar, que eventualmente tiene algo que ver con la función de los sistemas de tolerancia inmunológica, que al estar menos activos van a facultar que las células que son autorreactivas puedan dar riendas sueltas a la función inflamatoria. El sobrepeso, lo decía, de la adolescencia también está directamente asociado a cualquier forma de inflamación crónica y subaguda. Infección por virus por el sistema de los virus, misma historia que el Steinbach. Trabajo de noche, nuevamente, exposición pobre a la luz solar, cualquier tipo de síndrome mononucleósico, tabaquismo pasivo, etc. Pues nuevamente les digo, ninguno de estos factores tiene realmente un factor causal. Quiere decir que si ustedes son fumadores y han tenido contacto con el virus de Epstein-Barr, que es casi el 99% de la población, no quiere decir que vayan a tener esclerosis múltiple. Pero que naturalmente la suma de estos factores en una persona que desarrolla la enfermedad podría indicarnos más o menos cuál fue el camino en que lo tuvo. Respecto de la forma en la que actúa la enfermedad, esta, a diferencia de sus primas hermanas, que vamos a ver después, que son la neuromielitis óptica y el MOGAD, es una enfermedad que tiene un patrón un tanto distinto de inflamación, puesto que va a tirar mucho con linfocitos T citotóxicos, neutrófilos y un predominio de inflamación tipo IgH1 y TH17. Como ya más o menos deben saber, no producimos inmunoglobulinas dentro del sistema nervioso central. Las importamos a través de la barrera hematoencefálica hacia el sistema nervioso para actuar en diferentes sitios, con ciertas excepciones cuando hay algunas formas de inflamación. Entonces, ¿cuál es el detalle? No conocemos hasta el momento ningún antígeno específico de la vaina de mielina que desencadene la enfermedad. Y por eso hasta el momento no se sabe exactamente cómo comienza. Lo que sí se tiene claro es que algo va a comenzar a inflamarse dentro del territorio subpial, que va a comenzar a generar quimiotaxia, importación de inmunoglobulinas que se van a acumular a lo largo de los axones, van a afectar a la oligodendroglía, destruyendo las vainas de mielina, provocando desmirinización, que es el evento central. Ahora, cuando hablamos de desmirinización, pues ustedes podrían compararlo con pegar un cable. Ustedes le tienen el cable, un televisor, una computadora y efectivamente va a ser cortocircuito. Lo mismo pasa en su cerebro. Si no podemos conducir efectivamente la corriente, ninguna señal va a llegar al cerebro. Y si llega, va a producir señales erróneas. Ustedes en la fase activa. En las fases crónicas persisten los infiltrados subclínicos a nivel de las regiones submeningeas. ¿Y eso qué quiere decir? Que nunca se llega realmente a terminar el proceso de inflamación. No es un proceso agudo como en la primera fase, es un proceso crónico. No va a formar granulomas, no va a formar cúmulos linfoides específicamente hablando, pero va a acumular una mayor cantidad de células dendríticas y células presentadoras de antígeno. Que lo que van a hacer es mantener crónicamente la inflamación funcionando en la parte subvascular de la barrera hematoencefálica, tal como lo podemos ver. ¿Y esto qué va a hacer? Seguimos recogiendo antígenos de la vaina de mielina, seguimos presentándolos. Ya no tenemos un pico inflamatorio, la enfermedad no está activa como tal. Pero este proceso inflamatorio no va a dejar que la oligodendroglía se recupere y como también ya deben saber, ninguna célula del sistema nervioso se reproduce a gran velocidad. Lo que quiere decir que una vez que las perdemos va a demorar muchos meses en recuperarse. Y si tenemos un proceso inflamatorio crónico en la zona, efectivamente nunca se va a recuperar. ¿Cómo clasificamos la enfermedad respecto a los criterios? Principalmente actividad y progresión. Y esto de la actividad solo podemos medirlo de una manera: recaídas clínicas, nuevos síntomas que sean característicos de la esclerosis múltiple, o que se observen nuevas lesiones compatibles con la esclerosis múltiple en una resonancia magnética. Esto no lo van a poder ver en una tomografía. Si es que es grave el cuadro, que a veces ocurre, podrían verse algunos indicios, pero las lesiones de desmineralización rara vez se van a poder ver en una tomografía. Muy rara vez. Solo cuando son extensas se tienen que ver grandes áreas de edema. Es un fenómeno que no está asociado a la esclerosis múltiple. Como les comentaba, es una enfermedad que va a tener un curso progresivo que va a guiar a la neurodegeneración progresiva. Es una enfermedad con un curso clínico bastante impredecible. Generalmente, el primer brote de enfermedad se denomina un síndrome clínico aislado. Como
síndrome desmineralizante aislado. Son pacientes que presentan un primer grupo de síntomas que se llegue a identificar como característicos de esclerosis múltiple, se cumplen los criterios, pero es imposible saber si este episodio clínico va a progresar en el tiempo o va a desaparecer y eventualmente va a volver a activarse. Felizmente, casi la totalidad de esos síntomas, aproximadamente episodios del 85 al 90%, van a acabar siendo enfermedades remitentes con recuperación lenta. Nuevamente les digo, si tenemos inflamación persistente, no se va a recuperar con velocidad. Y es efectivamente lo que va a pasar aquí. Ahora, esto va a variar en torno a las personas. Precisamente mientras más mayor es la persona, en el segundo pico de diagnóstico a partir de los 55 años, se ve que estas personas más bien tienden a ir a formas progresivas. Si el síndrome clínico de inicio era muy grave, ha comprometido probablemente las señales del bulbo raquídeo, hay lesiones extensas a nivel de la corteza, etc. Muy probablemente también va a ser progresiva a largo plazo. Y eventualmente, si el síndrome no cede por completo con el tratamiento agudo y tenemos una carga sintomática elevada posterior al tratamiento agudo, muy probablemente la enfermedad se va a volver progresiva. Ahora, nuevamente, felizmente no son todos los casos. De este cuadro remitente, solamente el 2 o 3% van a acabar siendo formas progresivas, de forma secundaria. Quiere decir que a lo largo del tiempo van a dejar de ser solamente remitentes y recurrentes. Eso quiere decir que van a aparecer picos. Va a durar unas 4 semanas y luego la persona va a volver casi a la normalidad para empezar a tener picos cada vez más frecuentes y con menos mejoría. Es bastante poco, 2 o 3% de casos. Y un caso, y bueno, el 10 al 15% de casos, en términos generales son los menos, pues van a ser personas que van a desarrollar una esclerosis múltiple que va a ser progresiva de arranque. Es decir, que va a comenzar la enfermedad, se les va a tratar, pero no van a llegar a remitir los síntomas. O van a llegar a remitir no en su totalidad, y van a ir progresando con el paso del tiempo. Es la tendencia que se ve aquí. Y el problema es que una vez que agarramos la valla de la discapacidad, muy probablemente estos síndromes van a llegar a ser no solo severos, sino progresivos. En el tiempo van a ir empeorando las formas primarias, mientras que las formas secundarias eventualmente van a agarrar vuelo. Pero nuevamente les digo, un punto importante con estos pacientes es detectar si hay alguna discapacidad resultante. A mayor severidad, mayor edad y mayor secuela por episodio, mayor probabilidad de progresión. Las formas remitentes y recurrentes han cambiado su clasificación con el paso de los años. La primera, que se estandarizó a nivel mundial, fue la del 96. Solamente se dividía tal cual, en forma remitente recurrente y en forma progresiva. Sin embargo, al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Nos hemos dado cuenta que hay pacientes que desarrollan un único episodio a lo largo de su vida, o que presentan un único episodio y luego de muchos años recién presentan una reactivación. Eso reciben el nombre de síndromes clínicos aislados, mencionando. Cualquiera de ustedes podría tener un episodio de mielitis transversa, pero no necesariamente va a recibirlo. Entonces, si se resuelve su mielitis transversa, en este caso como parte del espectro de esclerosis múltiple, van a pasar a una fase no activa. No quiere decir que la enfermedad se fue, simplemente de que en este momento su sistema inmunológico no está activamente destruyendo su sistema nervioso. Por otro lado, si se detecta alguna forma de actividad persistente, y la enfermedad permanece activa después del tratamiento, es muy probable que esta vaya a tener recurrencias a largo plazo. Y esta enfermedad recurrente remitente, pues como les comento, va a tener múltiples bloques. No es una enfermedad que vaya a tener un solo. Igualmente, va a tener una fase activa y una fase inactiva. ¿Qué tienen en común estas dos? Que cumplen con el mismo criterio de que pueden aparecer una sola vez y demorar mucho tiempo o un tiempo variable en volver a manifestar síntomas. Mientras que las formas progresivas, que también han cambiado sus definiciones en el paso del tiempo, primaria progresiva, secundaria progresiva, y intermitente progresiva, hacia una forma que agrupa específicamente todas en un mismo cúmulo, ya que esta enfermedad progresiva, fisiopatológicamente, comparte el mismo patrón que se tiene en la lámina del. Esta enfermedad va a tener un patrón bastante errático. Así que ya no tenemos tan caracterizados como alguna vez se pensaba las formas primarias y secundariamente progresivas. Simplemente lo agarramos como una esclerosis múltiple
progresiva como tal. Ahora, para que la enfermedad progrese, naturalmente también hay una suma de factores de riesgo que podrían estar asociados, que son, como ven, en un paciente que presenta un brote de esclerosis múltiple y tiene cualquiera de estas características que ven en esta tabla, hay un riesgo agregado de que tenga mayor propensión de empeorar. ¿Cuánto? Estadísticamente no es significativo. Lo que quiere decir que el hecho de que, por ejemplo, un paciente con un brote grave de esclerosis múltiple y casualmente es dama, no necesariamente va a acelerar a largo plazo, no necesariamente va a tener capacidad. Pero a mayor factores de riesgo que reúna naturalmente por simple sumatoria, va a tener un riesgo agregado de tener enfermedad severa a lo largo de los años o mayor discapacidad. Respecto de las presentaciones clínicas, eso lo vamos a hacer un poquito más amplio en el caso del plazo, pues la enfermedad multifocal y el deterioro cognitivo al momento de la crisis sí van a determinar mucho de la clínica y la curación a la vez. Entonces, ¿cómo los diagnosticamos? Para comenzar, tenemos que tener un cuadro clínico compatible con lo que llamamos un brote o una recaída, si es que la persona ya tiene una crisis anterior. En segundo lugar, tenemos que tener una resonancia magnética de columna, crónica, encéfalo y médula espinal que demuestre dos criterios que también los vamos a ver un poco. La discriminación en tiempo y en espacio. Quiere decir que si ustedes se encontraron una simple lesión dentro del encéfalo en el momento de hacer su resonancia o sospecha, para decir que tenemos específicamente esclerosis múltiple, eventualmente al paso de un tiempo, puede ser un día, puede ser horas, puede ser meses, puede ser años, si aparecen nuevas lesiones compatibles en las áreas típicas, indica específicamente la presencia de la enfermedad, incluyendo dos de las que tienen esta situación. En tercer lugar, excluir cualquier diagnóstico alternativo. Y es que en realidad la gran mayoría de los síntomas que van a hablar de la esclerosis múltiple pueden ser presentados por cualquier tipo de enfermedad, incluyendo un ACV. Pero ¿cuál es la característica fundamental de la esclerosis múltiple? Y es que reúne muchos síntomas que no parecen tener relación. Es decir, ustedes podrían presentar paresia de un brazo, pérdida de la visión de un ojo y dificultad para deglutir de golpe. Si ustedes intentan agruparle un síndrome cortical o un síndrome motor, no van a poder hacerlo. Una vez que se logra comprobar que el déficit neurológico es real y es compatible con una lesión que debería objetivarse también con la resonancia magnética, es que nosotros hablamos que estamos dentro del espectro de la enfermedad. Pero como ven, es una amplia gama de síntomas que pueden presentarse. Y esta enfermedad tiene múltiples fenotipos. ¿Qué es lo que se tienen que contar ustedes? Tres síndromes principales que va a cargar las esclerosis múltiple. El síntoma clásico, la neuritis óptica, es decir, la inflamación del nervio óptico. Segundo, la oftalmopatía intranuclear. Y último, la neuropatía o mielitis transversa parcial. Cuando hablamos de neuropatía o mielitis transversa, generalmente hablamos de un nivel sensitivo. Cortamos un nivel de la médula por un término de inflamación, produciendo pérdida de la movilidad en ambas extremidades, sean inferiores o superiores, y la sensibilidad de las mismas con la formación de un nivel sensitivo, muy parecido al síndrome de Brown-Sequard en el momento de la realización sensitiva. La esclerosis múltiple no va a afectar a ambos lados de la médula al mismo tiempo. Es decir, pueden presentar cualquier tipo de presentación de síndrome medular, pero asimétrico. Esas son las tres formas clásicas de la enfermedad. Sin embargo, también pueden presentar alteraciones de la sensibilidad a nivel del rostro, ataxia, incontinencia urinaria, etc. Y como tal, por cada segmento del sistema nervioso afectado por la esclerosis múltiple tenemos un semáforo de síntomas típicos y síntomas atípicos, también síntomas sumamente típicos que nos señalan cualquier otro síndrome que puede ser autoinmune, vascular, etc., con características que no son compatibles. La neuropatía óptica producida por esclerosis múltiple es unilateral, no deberían perder la vista en ambos ojos. Sin embargo, y esta debería ser reversible a partir de las 2 semanas, por definición. Sin embargo, si por A motivos fuera bilateral pero reversible, todavía podría estar dentro del espectro de la esclerosis múltiple. Pero
si esta neuropatía es progresiva y no hay recuperación, aleja un poco la posibilidad de que sea esclerosis múltiple, poniéndose más en el lado de la neurodiabetes óptica. Igualmente, por producto de la inflamación de la vaina del nervio óptico, va a haber dolor a la movilización del ojo, únicamente la movilización. Por la fracción del nervio óptico no tendrá directamente contacto con cualquier músculo propio del ojo. Sin embargo, la ausencia de dolor no significaría que estamos fuera de la enfermedad, pero el dolor continuo a nivel del ojo sí podría indicar que no es un problema de esclerosis múltiple. El dolor severo, continuo, es más característico de un glaucoma, de un uveitis o de una maculopatía vascular. Igualmente, la pérdida de la visión va a ser principalmente en los campos centrales, no en los periféricos. La pérdida completa de la visión no es asociada a esclerosis múltiple. En el momento del fondo de ojo se ve una inflamación de la mácula sin exudados o con pocos exudados. La presencia de amplios exudados más indica un proceso infeccioso o vascular. O en algunos casos, por ejemplo, otro tipo de problemas autoinmunes como la enfermedad de Becker. Igual, a nivel del tronco cerebral, por afectación de los núcleos de los pares craneales. Lo que vamos a ver más frecuentemente es la afectación del par craneal número 6. ¿Correcto? Pero un nervio craneal que rara vez, por no decir casi nunca, se va a presentar en este tipo de problemas es la parálisis del tercer párpado. Si su paciente presentase algún tipo de alteración en la respuesta fotomotora, en las pupilas, por ejemplo, caída de párpados, etc., definitivamente no va a padecer. Puede haber cualquier otra forma de estabilizante vascular intermedio. Igualmente, la presentación de un síndrome táxico que sea hiperagudo, eso tiene que tener muy claro, quiere decir que la instauración es de golpe, segundos, minutos, indica más cualquier tipo de problema vascular de la circulación posterior, no tanto una enfermedad estabilizante. No olviden que el desarrollo de esta enfermedad es subagudo y progresivo, no agudo o hiperagudo y permanente. Van a ver cuando vean la parte de síndromes vasculares que la pérdida de fuerza, la pérdida de sensibilidad o de conocimiento producto de un infarto cerebral o una hemorragia es cuestión de minutos, cuestión de segundos. No pasa con estos síntomas. Es una forma de diferenciarlos. Y al final, a nivel de la médula espinal, igualmente, una mielitis transversa, parcial o asimétrica y subaguda es la forma del desarrollo de la mielitis, o sea, de esclerosis múltiple. El encontrar un nivel sensitivo completo o una paraplejía no es característico de esclerosis múltiple de primera instancia. Esto lo vamos a ver más en otro tipo de enfermedades desmielinizantes, como la neurodiabetes óptica. Si este problema también se presenta de forma interaguda, nuevamente minutos, más parece ser un problema vascular que un proceso traumático. Igualmente, el tipo de alteraciones sensitivas que pueden presentarse, como ese corrientazo aquí abajo, desde la nuca hasta la espalda, que es el signo de Diarmino. Aisladamente, antes se pensaba que tenía que ver con el signo de Diarmino por sí solo, hace varios años, más de 20 años, en realidad se pensaba que era un signo patognomónico, pero hoy se sabe que no. Puede pasar también con cualquier tipo de cervical, incluso con lesiones discales a nivel de la columna cervical. La presencia de reculopatía y reflexia no es un hallazgo común. De hecho, si es un problema de primera motoneurona, debería producir exactamente lo contrario. En este tipo de problemas, cualquier tipo de problema motor que genere hipo o reflexia y pérdida de la movilidad tiene más que ver con el problema de segunda motoneurona, no de primera. Y finalmente, la urgencia mencional y incontinencia de disfunción eréctil. Esto es característico de cualquier síndrome nodular completo. Pero cuando hablamos de diestrinización, esto se va a instaurar con el paso del tiempo. Quiere decir que la persona, muy aparte de presentar dolores, parestesias,
progresivamente va a ir perdiendo funciones neurológicas. Y bueno, a nivel de los hemisferios cerebrales, aquí es muchísimo más difuso. Puesto que los hallazgos se pueden presentar, van a ser muy parecidos a cualquier tipo de represión muscular. En hiparesia, en hipoxia, en anestesia, siempre tomando en cuenta que va a ser asimétrico, focal y aparentemente no va a tener una correlación sindrómica con el área que debería estar. Entonces, aquí me surgió una pequeña duda. Cualquier tipo de síntoma neurológico aislado, por ejemplo, si alguno de ustedes de la nada empieza a sentir hormigueos o parestesias en el brazo izquierdo de la nada, automáticamente significa que ustedes tienen algún problema de este tipo. La respuesta es que no, y de hecho en algún momento lo van a ver en consulta, porque es un problema bastante frecuente en consulta el tema de los dolores aislados en las extremidades, las interacciones sensitivas en las extremidades, a veces sin una aparente causa. Entonces, no cualquier síntoma que aparente ser desordenado, no guardar relación con un cotejo sindrómico de cualquier otra cosa, necesariamente va a indicar una enfermedad interesante. ¿Y qué características que tienen que tener en cuenta para poder filtrar? Entonces, no olviden episodio o síndrome clínico aislado. Episodio clínico monofásico, es una aparición única de la enfermedad, con síntomas y signos que son sugestivos de los procesos mimetizantes, más o menos identificados. La duración debería ser de al menos 24 horas. Los problemas vasculares transitorios tienden a desaparecer en cuestión de 24 horas y las personas que están fingiendo síntomas, como suele pasar, que suelen ser los confusores más grandes, los trastornos funcionales del sistema nervioso, los síntomas suelen ser bastante intermitentes. La persona no es capaz de fingir 24 horas seguidas el mismo síntoma. Mucho menos si es algo monocomplejo, por ejemplo, que le pasa de un ojo, un párpado, etc. La instalación debe ser aguda o subaguda. Y más que nada va a ser subaguda. Quiere decir que va a ser un desarrollo a lo largo de días. La inflamación que va a producir las lesiones va a ser constante y con tendencia a subir. Nuevamente, no es como un problema vascular que el golpe o que la sintomatología se va a presentar de golpe. Y eso es muy importante. No debe haber ni fiebre ni infecciones al mismo tiempo, sobre todo en las personas mayores. Las infecciones pueden provocar desorientación, pueden provocar espasmos a nivel de los párpados, de la boca, pueden producir dolores en diferentes partes del cuerpo que no necesariamente van a tener relación con la esclerosis múltiple. Y en personas más jóvenes, los dolores cervicales siempre realizar tienes bucal, entrar siempre en el meningo o encefalitis. Y para cualquier problema neurológico, sea cefalea, vascular y este tipo de síntomas aislados, la fiebre siempre es un factor de riesgo que indica una bandera roja que desde ya te filtra, no es un problema primario del sistema nervioso. Algo más que se está hablando de mí. Finalmente, puede ser mono o multifocal, y aquí viene la gran diversidad de síntomas que han visto. Es una enfermedad con una presentación muy diversa. Y otra característica que tiene es que rara vez se acierta en el diagnóstico clínico del primer intento, porque lo que se ve a lo largo de los meses, a lo largo de los días, es la evolución del paciente. Es algo bastante diferente a lo que hemos visto en anteriores presentaciones. Deberíamos encontrar con el más posible que mejor, y lo más posible mejor. En el caso de la esclerosis múltiple y las enfermedades estigmatizantes, rara vez es posible hacer eso. Porque, como van a ver también más adelante, estas enfermedades, por tratar de diagnosticarlas de golpe por los síntomas, malinterpretando los síntomas, produce un sobrediagnóstico de las enfermedades. Y hay un problema grande, porque si las personas las someten a tratamientos inmunosupresores sin el fundamento adecuado, solamente por una sospecha ligera, pueden tener diferentes tipos de reacciones adversas, pueden tener infecciones graves, hasta pueden morir. Por eso el diagnóstico de estas enfermedades debe ser bastante preciso. Y por último, no se olviden los hallazgos clásicos: mielitis óptica, unilateral, asimétrica, no se olviden. Mielitis parcial, quiere decir que no van a perder el control de ambos lados del cuerpo al mismo tiempo por una ejecución medular. Y por último, la termoplejía intranuclear por parálisis.
señalados por las flechitas, que van a estar localizados en distintas áreas y, como ya hemos mencionado, se van a afectar principalmente tres cosas. Uno, la corteza cerebral. En primer lugar puede ser sustancia blanca o sustancia gris. Antes se pensaba que era un problema solo de la sustancia blanca porque no se venía gris. Pues no. Puede afectar la sustancia blanca y la sustancia gris al final del tiempo. Sin embargo, va a ser más característico en áreas periventriculares. Pueden aparecer en cualquier situación. Siempre que aparezcan en la fosa posterior va a considerarse un factor de riesgo importante. Y a nivel de la médula espinal también pueden aparecer, pero cuando se pueden fijar son parches pequeños, es una enfermedad no extensa. ¿Dónde vamos a buscar esas áreas de inflamación o parches de desmagnificación? En el periventricular, cortical o cerca de la corteza, infratentorial y espinal, siendo los infratentoriales los de peor pronóstico, porque pueden anunciar compromiso del mesencéfalo, del bulbo raquídeo y del cerebelo, que generalmente suelen tener peor pronóstico, ¿no? Igualmente acá, más o menos es la forma en la que lo van a ver. Las incidencias que nos importan de la resonancia magnética en estos casos son T2 y flame, o secuencia de recaptación. ¿Cuál es el detalle? Que en la secuencia de recaptación, más conocida como flame, prácticamente todo lo que pinta de blanco van a ser lesiones, como puedo hablar. Así que si en esta secuencia se dan parches blancos, efectivamente, en el contexto de los síntomas que hemos mencionado, puede indicar la presencia de lesiones. En el caso de T2, lo que vamos a buscar es el edema que produce la inflamación de la desmineralización. Y es mucho más específica que buscarlo en T1. El edema se ve de color negro y puede pasar desapercibido por las instituciones. Aquí nos importan dos cosas, lo que les comentaba, la discriminación en tiempo y en espacio. No nos basta con tener solamente una lesión, tenemos que encontrar más. Una sola lesión de este tipo no hace el diagnóstico. Si es una lesión compatible y síntomas, ahí sí. Pero hay eventos o situaciones en que hay personas que pueden tener lesiones características desde el punto de vista radiológico, pero no una traducción clínica. Quiere decir, puede haber el hallazgo incidental de una lesión desmineralizante sin que tenga una correlación clínica. ¿Automáticamente ese diagnóstico de esclerosis múltiple? No, pero es un paciente que va a tener que tener observación. Lo que sí podría desarrollar el largo plazo. En términos de diseminación en tiempo, tenemos que ver más de una lesión. Cuando hacemos una, tiene que haber una nueva. Que aparezca en T2, como hemos comentado, o que aparezca captante de la secuencia de recaptación con captación de contraste. Siempre en comparación con un estudio previo. Tenemos que encontrar pequeñas lesiones que una vez que hayan aparecido, se estén sumando más. ¿Por qué? Porque la característica de la enfermedad es siempre a remitir y a progresar. Y finalmente lo que les digo, cuenta, toda lesión sintomática. Hallazgos radiológicos aislados, salvo hayan tenido clínica previa, no son significativos clínicamente. Pero si es una lesión que se traduce con síntomas, efectivamente nos importa para el diagnóstico y seguimiento. Tal cual como pueden ver acá, los pacientes van evolucionando en las lesiones que van a tener y lo que nos importa es encontrar nuevas. Si aparecieron en este caso lesiones periventriculares, los médicos nos va a interesar encontrar posteriormente lesiones en cualquier otra área. En este caso ya hay corticales. Nos importa tener ambos esquemas. Igualmente pueden aparecer en otras áreas de la corteza, en el tronco cerebral, en la médula espinal, pero siempre con una característica aditiva. Va a aparecer una, luego va a aparecer otra, luego va a aparecer otra, luego va a aparecer otra. Entonces, respecto de esos patrones clínicos que les estaba comentando, vamos a tener tres. De antemano, no todos los casos van a tener una clínica compatible. Como les he comentado, hay algunos que van a pasar asintomáticos y van a tener características de resonancia magnética. Si son aisladas y no han tenido ningún otro episodio, va a pasar a seguimiento y a control. Pero si este paciente ya ha tenido lesiones desmineralizantes previas y empiezan a aparecer más durante el seguimiento, y a pesar de eso no desarrolla clínica, todavía, luego de excluir cualquier otro diagnóstico posible, el paciente pasa a que se clasifica
diagnosticado ya con esclerosis múltiple y debería recibir tratamiento. Sin embargo, nuevamente, si la lesión no tiene correlación clínica o no ha tenido lesiones previas, no es significativo. Si tenemos clínica compatible, puede darse el caso de que el paciente desarrolle una resonancia magnética con ambas características. Como bien, puede que no. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque si tenemos el cuadro clásico, bueno, no es tan difícil llegar al diagnóstico de esclerosis múltiple. Pero si no tenemos correlación radiológica, el cumplir los criterios se vuelve más complicado para el paciente. Y como tal, tenemos que hacer una búsqueda amplia de cualquier diagnóstico que pueda cumplir con las mismas características. De cumplirse, va a ser un síndrome clínicamente aislado y también debe recibir tratamiento. Eso que regularmente deberíamos pedir, los perfiles autoinmunes siempre están en la regla. Como dice, casi el 30% de estos pacientes van a llegar a tener marcadores de autoinmunidad positivos. Porque donde hay una enfermedad autoinmune siempre vienen más de la mano. Sin embargo, asociados netamente a esclerosis múltiple, al menos son solo el 1.8%, prácticamente nada. Quiere decir que a todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple deberíamos hacer un maligno. En realidad sí, pero no podemos centralizar, por un tema de diagnóstico diferencial. Hay pacientes que pueden desarrollar lesiones epidemizantes, corteza o médula, por lupus, por Sjögren. No necesariamente por esto. Otra es una diferencia muy importante, la osteoartritis primaria del sistema nervioso, la de Geiger y la sarcoidosis cerebral. Y algo que es bastante más frecuente en nuestro medio, el déficit de B2. Y estos pacientes generalmente van a venir con síntomas muy parecidos, principalmente ataxia, parestesias y alteraciones cognitivas. Siempre cuando tengan un paciente con este tipo de síntomas, consideren la posibilidad, sobre todo si es adulto mayor o está rondando los 50 años, que tenga déficit de vitamina B2. En el caso de que sea mujer joven, siempre piden marcadores autoinmunes porque siempre pueden llegar. Ahora, probablemente en algún momento, tal vez habrán escuchado de repente en algún capítulo de Doctor House o de alguna serie médica aparte que dicen: oh no, esclerosis múltiple, tenemos que hacerle punción lumbar. Y en realidad no. Para cualquier tipo de problema diagnóstico de este tipo, de esta enfermedad, solo necesitamos dos cosas: clínica y resonancia magnética. ¿Cuándo pedimos punción lumbar? Cuando no tenemos un síntoma claro y se cumple para estas dos enfermedades, para estos dos patrones, principalmente para el paciente de clínica compatible y resonancia magnética no compatible. Hay duda diagnóstica. No hay aparentemente ninguna enfermedad autoinmune de por medio. De todas maneras, no está tan claro, porque la clínica que se considera reminiscente, los síntomas no cumplidos con los patrones clásicos, hay red flags. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar algún otro signo específico por medio de pruebas diagnósticas que nos permiten llegar al diagnóstico. Y en este caso están las bandas oligoclonales, que es la detección de inmunoglobulina G como un cociente entre lo que hay en el suero y el líquido cefalorraquídeo. La sensibilidad no es nada buena. Así que por este lado, no es que todos los pacientes con esclerosis múltiple deben ser una función para un sistema funcional. Sí, y solo sí, es casi claro el síndrome y necesitamos llegar a un diagnóstico definitivo para iniciar el tratamiento específico que es diferente de otras enfermedades autoinmunes. Nuevamente, solo en presentaciones atípicas, banderas rojas, o si la resonancia magnética no es compatible, solo entonces. Y hay diferentes patrones también. Y es aquí donde se pone interesante el tema de las bandas oligoclonales, porque el patrón clásico es el patrón número 2. Lo que nos interesa para el diagnóstico de la esclerosis múltiple es el patrón asociado a la inmunoglobulina G, que es el más importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a detectar? Que las bandas son más abundantes en el líquido cefalorraquídeo más que en el suero. Y esto, que se acuerdan del gráfico de inicio, vamos a tener acumulación de células inflamatorias por debajo de las meninges. Y es por eso vamos a tener una globulina G producida en exceso, por así decir, dentro del tejido nervioso, más una en el plasma. Y eso es lo que va a ser la diferencia. Cualquier otro patrón va a sembrar bastante. Para el tema de los patrones de inmunoglobulina M, se ha asociado como un factor pronóstico. No es de uso general. No
no es de uso general, pero en pacientes que se hacen mandos oligoclonales y sale un patrón de tipo 2 que es característico de esclerosis múltiple y saca un patrón 4 que es positivo para inmunoglobulina M, es una enfermedad de mal pronóstico, una enfermedad que muy probablemente va a ser progresiva primaria y si es remitente recurrente va a pasar a ser secundariamente progresiva más adelante. Tal cual lo ven acá, los pacientes que tuvieron alteración de inmunoglobulina M dentro de las bandas oligoclonales en un patrón 4 tienen una mayor probabilidad de convertirse en una forma progresiva. La sobrevida es menor y la probabilidad de llegar a la discapacidad también es mucho menor. Más específico que las bandas oligoclonales es el índice de cadena de Veras-Kappa, que es un componente de las inmunoglobulinas, que puede producirse en exceso al momento de liberar una gran cantidad de inmunoglobulina que por parte de las células plasmáticas. Este cociente sí ha demostrado ser mucho más específico que las bandas oligoclonales. Sin embargo, es un examen que es bastante caro todavía, así que tampoco se usa de forma general. Pero para dudas diagnósticas, si tuvieran a la mano, es mucho mejor sacar el cociente de Veras-Kappa que las bandas oligoclonales. Respecto a la enfermedad progresiva, siempre hay que estar atento. Y nuevamente, voy a volver a repetir, esta enfermedad no se diagnostica el primer día, no se diagnostica la primera semana. Es una enfermedad que requiere mucho seguimiento para poder alcanzar el diagnóstico definitivo. Y más aún cuando hablamos de formas progresivas, porque el seguimiento es aproximadamente un año de desarrollo de síntomas. Si hay nuevos brotes, nuevas reagudizaciones en un lapso corto de tiempo en el transcurso de ese año y la recuperación no es completa, es una enfermedad progresiva. Una esclerosis múltiple, primaria progresiva, o si ha sido remitente recurrente y ahora súbitamente comienza a cambiar a ser progresiva, secundariamente progresiva, y es una enfermedad de mal pronóstico. Nuevamente, punto final va a ser la discapacidad. ¿Qué nos importa diferenciar? Sus primos hermanos, la neuromielitis óptica, la enfermedad de Levy, que probablemente no lo han escuchado, y la enfermedad asociada de cuerpos antitumorales. En sí son dos variantes propias de la neuromielitis óptica, una más leve que la otra. Sin embargo, nuestro trabajo, antes de pensar en un problema del sistema urinario, del sistema nervioso central, es filtrar todo lo demás. Que pueden presentar síntomas parecidos, con compromiso del sistema nervioso central, vasculitis ANCA-positivos, como la neuromielitis de Wegener. La enfermedad de Weber, que compromiso del sistema nervioso central, también. Hay enteropatía, hay diarrea, dolor abdominal, con lo otro, la enfermedad de Weber. La información de anorquía y sobre todo en menores de 18 años para abajo, siempre hay que considerar. Lesión medular compresiva, sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, mayores de 50 años con problemas de aparentes síndromes medulares, siempre pensar en cáncer en la cabeza. Finalmente, tumores intracraneales y el déficit de B12, que es bastante frecuente, que puede producir imágenes similares, el VIH puede ser, vasculitis primaria del sistema nervioso, también, el ACV también va a aparecer igual. Síndromes genéticos como las colopatías hipercontiales, también, el famoso CADOSIL. Pueden presentar adicionalmente imágenes y hasta también bandas oligoclonales, vasculitis primaria del sistema nervioso central, encefalomyelitis aguda, otras formas de neuropatía óptica, de enfermedad de Beyer y de enfermedad de Lyme que acá por el sistema nervioso. Y hay aún muchos más. Sin embargo, hay un buen porcentaje de mal diagnóstico. Y al menos acá en nuestro medio, microinfartos en adultos mayores, inercia vascular, migrañas complejas, la famosa tiromialgia, el déficit de B12 y trastornos funcionales del sistema nervioso. Eso es lo primero que ustedes, como clínicos de atención primaria, deben filtrar antes de pensar en esclerosis, sobre todo. No olviden los cuadros típicos. Todo lo que está para este lado, de primeras, no va a calificar para esclerosis múltiple. Tengo dudas, mando resonancia.
Ahora, respecto de la parte funcional, hay una escala que se llama DSS. Por encima de 3 ya hablamos de una discapacidad importante. Y esto se le hace a todos los pacientes que sufren enfermedades desmielinizantes al momento, antes del tratamiento y después. Porque nuevamente, una enfermedad progresiva, lo que nos interesa es que no tenga secuelas. Y si las tiene, poder medir la funcionalidad de la persona. ¿Para qué? Para medir la calidad de vida y el pronóstico también de esto. Respecto al tratamiento, nos interesan 4 cosas. Si es familiar recurrente y si es progresiva para comenzar. Pero ¿qué nos interesa? Si hay o no hay síntomas, y si hay o no hay daño en las imágenes. Si es clínicamente aislados, van a recibir tratamiento. Episodios radiológicos aislados no van a pasar a seguimiento. Nos importa lograr la ausencia de recaídas y en la medida de lo posible detectar o lograr secuelas, que no hayan secuelas ni progresión. Siempre atentos a la resonancia magnética en cuadros que sean compatibles, aunque haya lesiones captadas de la orina y la secuencia PET y en D2. Cuando nosotros tratamos de esclerosis múltiple, lo que queremos es que no haya nuevas lesiones, no que desaparezcan las lesiones, por si acaso. Respecto de esto, tenemos 2 formas de tratar. Tenemos, dos momentos. Uno, la de reconstitución inmune, que es una terapia corta para tratar los brotes. Perdón, la reconstitución inmune lo que busca es administrar tratamiento que pueda reordenar el sistema inmunológico lo posible. Pero ¿cuál es el problema? Que controlando la inflamación aguda no es suficiente. Lo que nosotros necesitamos es tratar de controlar la degeneración del sistema nervioso. Y para eso tenemos toda una serie de medicamentos. Y ninguno hasta el momento tiene una eficacia completa. Tienen los bancos moleculares que se nos van a agarrar. La gran mayoría lo que van a hacer es trabajar en el CD4, sobre todo en Endolimod, que es el que más se usa. Respecto a la terapia biológica, igual que cuando vimos la parte del cáncer, generalmente se usa para enfermedades de mal pronóstico, porque tenemos un pequeño detalle. Tenemos 2 opciones: tratamiento de alta eficacia, pero poco seguro, es decir, altos efectos adversos y con no necesariamente una buena tasa de éxito. Por ejemplo, el emicizumab y el natalizumab, que son relativamente nuevos. O terapia que no es tan efectiva en términos de conseguir cura, bueno, no es cura, recuperación o remisión de la enfermedad, pero que tiene una tasa de efectos adversos bastante menor y tiene que ser más favorable con el paciente, tales como estos 3: Endolimod, emicizumab y ¿cuándo es que nos arriesgamos? Cuando el paciente agarra una forma progresiva secundaria o es una enfermedad de mal pronóstico. Para el resto, tenemos todos los que están en azulito, principalmente. La manera de coronar, para la Sociedad de Neurología Argentina, tenemos enfermedad remitente recurrente activa, dimetilfumarato, fingolimod, acetato de retirario, interferones, eritronomida. Nuevamente, estamos dentro de lo más seguro. Como una eficacia bastante respetable. Pero si es una enfermedad de alta actividad con factores de mal pronóstico o ya es recurrente o progresiva, vamos a lanzarnos con los anticuerpos que pueden tener un efecto bastante bueno, como también bastantes efectos. La orden en estos casos es iniciar el tratamiento lo antes posible. Logramos identificar un cuadro compatible, tenemos evidencia de una enfermedad desmielinizante, iniciamos tratamiento. Porque lo que queremos es alargar el tiempo de discapacidad, que igual eventualmente va a llegar, pero mientras más tarde sea en el transcurso de la vida de la persona, es mucho mejor. En ese aspecto, con la diversificación y con el mayor alcance de hacer resonancias magnéticas, pues estamos pasando de una primera etapa, que era solamente tratar las etapas agudas con relativo éxito, a lograr poco a poco una menor tasa de complicaciones en la resultado. Sin embargo, todavía pues es un porcentaje muy poco. Pues para verlo al paso de unos probablemente 10 a 20 años. Para formas progresivas,
Tenemos dos estudios importantes que son el Consonance y el Expand para el ocrelizumab y el ciponimod, que actualmente están representando la terapia de avanzada. Factores de pronóstico, más o menos ya los hemos mencionado. Uno solo no te hace que sea un mal pronóstico, pero la sumatoria progresiva de más de uno de ellos ya va dando señales que este paciente pues, no va a avanzar bien y la calidad de vida sigue siendo un objetivo importante. Luego pasamos a la neuromielitis óptica. A diferencia de la esclerosis múltiple, sí tiene una fisiopatología más o menos definida y esta sí tiene autoanticuerpos conocidos, que son los autoanticuerpos anti-aquaporina 4, que es una proteína que se encarga de medir, de controlar el flujo de agua de entrada y de salida de las neuronas y también de la neuroglía. Tal cual como la esclerosis múltiple, que es desmielinizante, es neurodegenerativa, pero el blanco de esta enfermedad va a ser la destrucción de los astrocitos principalmente, que es donde está la mayor densidad de aquaporina. Correcto. A diferencia de la esclerosis múltiple, que tiene episodios aislados, intermitentes y es progresiva en el paso del tiempo, la neuromielitis óptica o las enfermedades del espectro de la neuromielitis óptica, que es un chingo, pues tienden a ser multifásicas. Y por cada episodio que se presenta es cada vez peor. Es una enfermedad de bastante mal pronóstico y que tiende a sumir al paciente en una discapacidad mucho más antes que la esclerosis múltiple. Como tal, tiene sus peligros. Nuevamente, no es una enfermedad común en nuestro medio, pero se va a llegar a ver. Es más común en caucásicos y asiáticos. Ligeramente más frecuente en mujeres que en varones. Pero también, por si acaso, cualquier enfermedad autoinmune, y esto tiene que ver también con la esclerosis múltiple y demás, tiende a tener un pronóstico mucho peor en el varón que en la mujer. A manera de comparación, si bien habíamos dicho que la esclerosis múltiple hay una afectación difusa, poco concordante, asimétrica, incompleta, por así decirlo, la neuromielitis óptica ya alcanza a formar síndromes más completos, más clásicos, por así decirlo, como la mielitis transversa completa y la neuromielitis óptica completa. Esta sí puede producir ceguera unilateral, multilateral, no cortical. En este caso, siempre, a diferencia de la esclerosis múltiple, que puede haber un buen porcentaje de ellos que van a tener remisiones y una progresión lenta, para la neuromielitis óptica, toditas, casi todas, van a tener una aparente remisión, pero con cada episodio que tengan, va a empeorar gradualmente. Nuevamente, es mucho más frecuente en las mujeres que en los varones, va a ser mucho más severo en los varones. Y esta enfermedad de arranque ya es progresiva en términos de cada una de sus recurrencias, a diferencia de la esclerosis múltiple. Así que las formas secundariamente progresivas en realidad son más frecuentes. Más gráfico, lo podría tener. La esclerosis múltiple va a caracterizarse por una inflamación de bajo grado, por la cosa de neurodegeneración progresiva. La neuromielitis óptica es todo lo contrario. Cada vez que tengan una crisis, va a empeorar, va a empezar a sumar más síndromes neurológicos, va a empezar a acumular mayor discapacidad. Respecto de la acetilcolina 4, el mecanismo que se había comentado en la introducción, controlando el flujo de salida de agua, no la neuroglía, tenemos áreas donde se parece con mayor actividad, periventriculares, extraventriculares, también para los ventrículos en general. Muy bien, a diferencia de la esclerosis múltiple, acá sí tenemos autoanticuerpos que van a atravesar la barrera hematoencefálica y se van a juntar directamente al corazón. A diferencia de la esclerosis múltiple, no tenemos mucha actividad de fagocitos, no tenemos mucha actividad de linfocitos epilóxicos. Esto está mediado principalmente por autoanticuerpos y complemento. Una vez que se filtren y pasen a las contracciones aquaporinas, van a comenzar a destruir los axones neuronales y también al astroglía, lo que significa que se va a perder control por el del agua, edema extenso y también lesiones enormemente de bacterias de fidelización mucho más extensas. Recordarles nuevamente que la neuromielitis óptica es
tiende a postrar más personas que la esclerosis múltiple, independientemente de la edad. La enfermedad residual tiende a ser mucho más grave que la esclerosis múltiple y los brotes también más frecuentes. Al momento del diagnóstico, más de la mitad de pacientes diagnosticados tendrán secuelas importantes, incluyendo ceguera y cuadriparesia a los 5 años de enfermedad, independientemente del tratamiento que se realice. Igual, cuando aplicamos terapia inmunosupresora, la ven la rayita negra completa y son los pacientes que no reciben tratamiento. No recibes tratamiento, vas a tener muchas recaídas y por ende mayor discapacidad. Pero si administramos tratamiento inmunosupresor, no quiere decir que no las vas a tener, solo que las van a tener con mucha menor frecuencia. Lamentablemente el curso de la neuromielitis óptica hasta el momento de hoy es bastante siniestro. Cuadro clínico. Ya tenemos una forma clínica definida. Principalmente la neuritis óptica. Ceguera completa, puede ser bilateral. Mielitis aguda, mielitis transversa completa, bilateral. Una característica que antes pasaba muy desapercibida y que antes no se incluía en los criterios diagnósticos es de manera posterior. Son pacientes jóvenes, en su gran mayoría, que desarrollan hipo, náuseas o vómitos incoercibles. Los presentan sin ningún motivo, no son vómitos explosivos. Son pacientes que empiezan a hipar y no dejan de hipar. Personas que tienen vértigos muy recurrentes, con náuseas permanentes. Y al momento de hacerles la resonancia magnética, tenemos característicamente una en la parte de atrás del puente y el núcleo aquí, donde es el área que controla específicamente el vómito y esta parte del núcleo tracostica. Adicionalmente hay otros síndromes un poco más raros, pero que también encajan en la definición. Son el síndrome encefálico, el encefálico y los marcados con la ¿qué tiene que ver acá? Que si un paciente que tiene ceguera de un ojo, dolor ocular, y aparte tiene un trastorno hipoficiario, y renal, tabaquismo, forman síndrome de amonía de cola diurética, o trastornos de la termorregulación que son bastante frecuentes en estos pacientes. Sudan demasiado, o no sudan nada. Tienen una apetito que no se puede controlar en conjunto con todos los síntomas. Va por ahí. El síndrome encefalítico, el síndrome encefálico, va a ser muy semejante a problemas asociados a trastornos de vascularización cerebral. También es similar a la neuromielitis aguda. Eso es más frecuente en niños. Igual en padres, condiciones y demás. ¿Cuál es el detalle con estos problemas? Que todos los síndromes que se pueden presentar con estos pacientes, pues los más graves son los que afectan al tronco cerebral. Son pacientes que ya han desarrollado síndrome de Alzheimer, sobre todo, desarrollan algún tipo de alteración de tipo atáxico o vertiginoso. Su pronóstico va a ser bastante peor que lo que sería solamente la afectación del nervio óptico o de la mielitis transversa, y a pesar de la postración conlleva un pronóstico un tanto peor. Las lesiones que deberían buscar en resonancias magnéticas estarán enfocadas allí. ¿De acuerdo? Lo más importante son estas tres: la neuritis óptica, la mielitis aguda y los síndromes encefálicos, que son las de mayor riesgo. Adicionalmente pueden presentar otros, el cuerpo calloso independente, el síndrome y el insuficiencia periodontal. Todas estas son áreas de alta densidad de expresión de aquaporina 4. Igualmente, pueden aparecer lesiones subjetivas, pueden aparecer en la parte posterior del cerebro, lóbulos temporales y occidentales, que son muy parecidos al PES, el síndrome de vasoconstricción reversible, vasoconstricción posterior reversible, más frecuente. O puede afectar a uno o a ambos lados. Y bueno, a diferencia de la esclerosis múltiple y del MOGAD, esa tiene una particularidad: puede aparecer a real cerebromelítico. Y eso, sobre todo en personas jóvenes, puede causar mucha confusión con las meningitis. Para diagnosticarlos, aquí sí dependemos de un autoanticuerpo. No es como la esclerosis múltiple, donde los bandas oligoclonales son un agregado. Aquí sí es importante encontrarlo, porque la ausencia de anticuerpos ante aquaporina 4 nos abre otro abanico de posibilidades de diagnóstico.
Pero si el paciente presenta al menos una característica central, sea la neuritis óptica, meningitis transversa completa, síndrome de la extrema, cualquiera de las tres, si tenemos antiacopolina 4 positivo, es una enfermedad de Levin, es una meningitis óptica. No hay de vuelta que dar. Pero si no tiene anticuerpos antiacopolina 4 positivos, pues vamos a tener que agregar por lo menos dos características clínicas que sean compatibles. De preferencia que al menos una de ellas sea una clásica. Y les repito las tres: neuritis óptica, meningitis transversa completa y el síndrome de Extrema. Y que en la resonancia magnética tengamos lesiones de cualquiera de estas variantes que también tengan diseminación en el espacio y en el tiempo. Es decir, que tengamos dos resonancias magnéticas o más donde se vea alguna de esas lesiones en distintas áreas. Finalmente, que se encuentren alguna de esas características de la resonancia. No las menciono todas porque en realidad no es el propósito de esta clase que se vuelvan especialistas en cosmética. Todo tienen que conocerlo y para cuando lo quieran leer, igual. Lamentablemente los algoritmos diagnósticos de estas enfermedades son bastante complejos. Así que les compete aprender lo más importante porque de lo contrario pueden perderse un poco de información que es bastante extensa. ¿Qué hacemos con la neuromielitis óptica? Pues el tratamiento no es tan agresivo como el de los múltiples, excepto por una cosa: la plasmaféresis. No tenemos manera de frenar el ataque del sistema nervioso, pero lo que sí podemos hacer es filtrar la sangre. Si tenemos anticuerpos de apopolina 4, es un paciente sobre todo de mal pronóstico, con compromiso lumbar sobre todo, ya amenaza el compromiso del control del diafragma, amenaza el control de la respiración, hay muchos síntomas de disautonomía. Es un paciente que debería recibir plasmaféresis y muchas veces se recibe a la par de pulsos de corticoides. La respuesta, de todas maneras, nunca es completa. Y nuevamente les digo, no importa cuántas veces se controlen los brotes de neuromielitis óptica, lamentablemente, lo sabemos nosotros, en su momento lo saben también los pacientes, porque se les tiene que explicar, cada vez va a ser peor. Dentro de la terapia clásica, tratamiento preventivo de recaídas que ya reciben de por vida, tratamiento clásico, acetoprina o diclofenac. Se pueden dar por vía oral. La tasa de efectos adversos es mucho menor con el diclofenac y tiende a ser más tolerado, sobre todo en personas que en algún momento desearían llegar a embarazarse. De todas maneras, cualquier persona que tenga una enfermedad clínica se les recomienda no hacerlo. No funciona ninguno de los dos, puede optarse por el rituximab. La ventaja es que no requiere asociarse a corticoides, puede colocarse un pulso de rituximab cada 6 meses y va relativamente. Si es una enfermedad de muy alto riesgo, pasamos a la terapia biológica. Es el mismo cuadro que la esclerosis múltiple. Paciente de mal pronóstico, tenemos que quemar todas las posibilidades posibles. Y son anticuerpos que lamentablemente, son medicamentos que no tienen tantas pruebas como deberían. Pero hay una eficacia contra el placebo que puede comprobarse. Tenemos sobre todo bloqueos de la comunicación vía interleucina 6 y bloqueos de la función de terminación. Satralizumab y eculizumab a la cabeza. ¿Y qué pasa cuando no tenemos anticuerpos antiacopolina 4? Lamentablemente solo podemos pegarnos a esto, debido a que esto solo se ha visto que funciona en pacientes con positividad de anticuerpos antiacopolina. Más o menos esta secuencia que se sigue. Comenzamos tratamiento con terapia de primera línea. Paciente de mal pronóstico, saltamos a terapia biológica. De primera instancia, siempre acetoprina, diclofenac. No va muy bien, pasamos a anti-CD20, que es el rituximab. No funciona, anti-interleucina 6, tocilizumab, satralizumab. Si no, el anticomplemento que es el eculizumab. Esto no es un esquema tan escalonado. Dependiendo de la respuesta del paciente y la situación en la que se encuentre, podemos pasar o combinar diferentes formas. Sin embargo, hasta el momento, al menos en el país acá donde estamos, la cabeza del tratamiento de inicio siempre son los corticoides y la plasmaféresis.
Mal pronóstico, lamentablemente aquí en el país solo tenemos rituximab y tocilizumab. Están los otros, pero son bastante caros. No los cubre el SIX, no los cubre salud. Un primo hermano de la meningitis óptica, de enfermedad asociada a anticuerpos anti-MOGAD. A diferencia de la neuromielitis óptica, es un oligodendropatía. Esta no se va a quemar a los astrocitos, va a atacar a los oligodendrocitos. Y precisamente es una forma de neuromielitis óptica seronegativa. Y esta diferencia tiene un mejor pronóstico. ¿Puede remitir completamente? La verdad es que no. Pero el grado de discapacidad resultante sí va a ser mucho menor. Es muy variable en términos de edad y frecuencia. Sin embargo, cumple muy similar con la esclerosis múltiple, que va a ser más frecuente entre los 18 y los 50 años. ¿Puede haber después? Puede haber. A nivel de adultos, que es lo que más vamos a ver nosotros, el hipocórtico espinal, o sea, perfecto, el corteza, el fibro espinal, es lo más común. Fenotipos tipo encefalitis, encefalomelitis aguda, es más común en niños. Como pueden ver, pertenece a un espectro de enfermedades bastante complejo donde todas en realidad se parecen bastante. Nuevamente por eso, el diagnóstico de estas enfermedades no es al primer contacto. Cuando hay un paciente con síntomas característicos de, no se lancen a decir que es esclerosis múltiple, no se lancen a decir que es neuromielitis óptica de frente. Es un diagnóstico presuntivo hasta cumplir todos los criterios. Tal cual. En términos de discapacidad y progresión, la esclerosis múltiple va a ser una escalada arriba bastante lenta. La angiopopolina 4, la neuromielitis óptica, cada crisis va a poner peor al paciente, pero no hay una progresión tal cual lineal, aunque tengamos suficiente actividad. El MOGAD es remitente y recurrente, pero sin necesariamente agregar carga de discapacidad. Sin embargo, nunca llega a remitir. Para que más o menos se den cuenta, el MOGAD antes estaba incluido como un subtipo netamente de neuromielitis óptica. Sin embargo, como les comentaba, cuando acabamos acá, anticuerpos negativos, o buena para de síndromes, entre ellos siempre considerar a la psicoterapia muy parecida a la neuromielitis óptica. La diferencia es que los parches que van a presentar son relativamente más pequeños. Y aquí partimos de un evento debilizante. Estos son criterios que se han establecido recién el año pasado. Recién es una enfermedad bastante joven en términos de descubrimiento. Lo que nos interesa acá más que nada es la comparación entre los cuatro. Cuando hablamos de la presentación de la neuritis óptica, en la esclerosis múltiple, como les comentaba, rara vez es ceguera completa. El dolor ocular tiene que ver con una inflamación parchada del nervio óptico. A diferencia de la neuromielitis óptica, que va a afectar el quiasma y va a ser una lesión extensa que puede comprometer ambos nervios ópticos. Por eso la ceguera completa es una posibilidad. En el caso del antimón, va a haber una inflamación a lo largo de ambos tractos nerviosos, pero no es completo. Ni acá la ceguera es un factor. Aquí sí. Igual con la neuromielitis transversa. En el caso de la esclerosis múltiple, focal, parchada y completa. En el lugar muy similar a la neuromielitis óptica, pero con tendencia a segmentos distales y tendencia a remitir. Esto sí se va a pasar. Neuromielitis óptica, lamentablemente, no. En términos de afectación del sistema nervioso central, pero del encéfalo, esclerosis múltiple, parches difuminados en las áreas que llaman periventriculares, verticales, etc. El antimón casi no va a producir lesiones acá. ¿Puede llegar a lesionar el puente? Sí, pero rara vez a producir lesiones corticales. A diferencia de la neuromielitis, que va a seguir todo el recorrido de los acueductos y lesiones corticales. Mismo sistema. Ok, finalmente para terminar con esto, el evento desdelineante principal, que es lo que va a poner el sello de partida para comenzar con el lugar, va a tener características muy clásicas. Pero como ya viste en el gráfico, no es igual para las enfermedades.
Sin embargo, va a compartir lo mismo. Neuritis óptica puede ser bilateral, sí. Dolorosa, no mucho. Mielitis completa de segmentos distales. Puede simular un síndrome de cabo de Key. La diferencia es que esto va a remitir. Y lo que sí, aquí sí es más común el compromiso intratentorial. Corteza, lóbulos cerebrales, muy poco. Puente, un poco más. Tronco, y la detección de anticuerpos anti-MOG. Si tenemos solo estos dos criterios, evento desmineralizante característico y anticuerpos anti-MOG positivos, suficiente, se acabó. Igual que con la neuromielitis óptica. Evento esterilizante más anticopolina 4, suficiente. Pero si no tenemos los anticuerpos positivos, lamentablemente vamos a tener que nadar en un mar de incertidumbres, tratando de clasificarlo en torno a diferentes características de la resonancia. Tiene por característica que en algún momento han tenido algún tipo de infección severa sistémica. Y algo que últimamente se ha estado tratando de relacionar al COVID es el tema de las vacunas. En algún momento se llegó a pensar que debido a la asociación de vacunaciones previas había una causa directa. Eso demostró que no es así. Sin embargo, cualquier tipo de sobreestimulación del sistema inmunológico puede activar a cualquiera de las tres enfermedades. Sin embargo, la que tiene mayor relación con las vacunaciones es específicamente esta subvariante de neuromielitis. Para lo demás, necesariamente lo que hemos visto en otro cuadro, pero puede pasar más. No hay tanta diferencia. Lo más importante es que lleguen a diferencias. Y este cuadro es el más importante de acá. Al menos esto, pues, voy a hacer criterios diagnósticos y la comparación más fácil. Al menos es lo que voy a preguntar yo. Igual. Iridomielitis, finalmente. Entonces, múltiples, parcial y completa fachada. No se olvide. Hogar, disexo, distal. Anticopolina 4, neuromielitis óptica, mielitis transversa completa, grandes segmentos medulares, paciente, parapléjico o cuadrapléjico. Lo único que ya vieron las zonas magnéticas. El mismo criterio. Eventualmente deberían aparecer más lesiones esterilizantes para que se beneficien. Si hay encéfalo, si hay medio español. Tratamiento parecido. Esencialmente, rituximab y satralizumab. Por el parecido a la neuromielitis óptica, esencialmente el mismo curso. Y lo mismo. Porque puede ser la cabeza, toxina. Si es un cuadro severo de mal pronóstico, plasmaféresis. Y para lo demás, mantenimiento y seguimiento como se permite en el mayor cambio. Este es un cuadro de resumen. Ya recomendaría que lo lean bastante en su casa. Lo que resume prácticamente todas las 180 diapositivas. Es la manera en la que van a diferenciar cómo llegar a una o a la otra, al menos en una manera básica. No vamos a entrar en tantos requisitos para el examen porque sé que esos temas no son de los más fáciles de instruir ni los más agradables. Pero esto también es una hay más enfermedades esterilizantes de por medio. No nos compete verlas a todas, no son muy frecuentes, solo para casos muy bien.